Continuamos, amigos oyentes y televidentes, ampliación de noticias, 8:42 de la mañana. Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal estamos con ustedes. Vamos a conversar ahora con el exministro de Economía, Alonso Segura. ¿Cómo está, señor Segura? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Gracias por la llamada. Buenos días. Yo quisiera empezar, antes de hablar acerca de estos proyectos de ley tan singulares que se presentan en el Congreso de la República, preguntarle, señor Segura, sobre este comunicado que ha emitido la CONFIEP, ¿no?, respecto a las declaraciones que hizo el presidente de la República y la alusión a expropiaciones. Según la CONFIEP, este es un mensaje que puede generar inestabilidad al país, pero a su vez, ASBAN, que forma parte del gremio, considera que no se le ha tomado en cuenta, no se le ha consultado respecto a este comunicado y que no es momento de pronunciamientos en este tono, ¿no? Más bien que hay que generar unión y trabajo en conjunto. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Sí, yo creo, yo creo que acá lo que corresponde es poner paños fríos al tema, ¿no? ASBAN, uno de los gremios afiliados a CONFIEP, como dices, ha sacado un comunicado diciendo que no fueron consultados y usó su logo, lo cual, imagino, denota pues apresuramiento de parte de CONFIEP en sacar el comunicado. Me parece que ha sido inoportuno. No es que algunas de las cosas que digan ahí no sean ciertas, no sean verdaderas también, pero creo que no es momento para estar elevando la tensión en una situación compleja, ¿no? Creo también que el presidente se equivoca cuando se cree que esa es la manera de solucionar los problemas del país. Entonces creo que de lado y lado ha habido errores, ¿no? Acá lo que necesitamos es, no necesitamos ni mercantilismo de un lado de parte de las clínicas, pero tampoco que haya, digamos, medidas, apresuradas, drásticas, cuestionables de parte del Ejecutivo, ¿no? Acá lo que tienen que hacer es trabajar para el bien de los peruanos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la situación económica, ¿realmente puede generar una inestabilidad esta declaración del presidente? Mire, no es, para empezar tiene errores, ¿no? El Ejecutivo no puede expropiar, el Ejecutivo no aplica el artículo, tiene que hacerlo el Congreso, o sea, hay varios errores de forma, pero también de fondo. No es que, entiendo, ciertamente haber posiciones mercantilistas en algún grupo de clínicas, pero también tengo entendido que había incumplimientos de parte del Ejecutivo en términos de pagos a clínicas. Entonces, la situación es más compleja de lo que los oyentes probablemente imaginan. Ha habido múltiples fallas de gestión a lo largo de toda esta pandemia. Entonces, por lo mismo, creo que el Ejecutivo y el sector privado, ambos deberían de apuntar a poner paños fríos y más bien colaborar en solucionar los problemas del país, ¿no? Es una situación crítica. Por eso digo, yo creo que de lado y lado no ha sido la actitud correcta. Yo creo que si comienzan a apuntarse el dedo, van a encontrar fallas de ambos lados, ¿no? Y no se trata de eso. Vamos al tema que tiene que ver efectivamente también con el Congreso. A lo largo de los pocos meses que está en funciones el Congreso de la República ha presentado una serie de iniciativas que además apuntan a algo que en realidad no es prerrogativa legislativa, que es la iniciativa de gasto. La impresión que tenemos varios, y probablemente es que es música para los oídos de la gente, porque quiere desesperadamente resolver su problema en la emergencia, pero por otro lado, esto nos va a costar un montón de plata. Y hay proyectos presentados, el último, que tiene que ver con los afiliados asegurados del Sistema Nacional de Pensiones, en medio de una discusión de la reforma de pensiones, ¿no? Y ahora se solicita el retiro del 100% de sus aportes acumulados, siempre que no cuenten con los 20 años de aportación. ¿Qué le significa esto al país, en términos económicos, en medio de este contexto? No, es como lo dices, Mónica, primero es una prerrogativa que no tiene el Congreso. Lo que están planteando es claramente inconstitucional. No es la primera vez, van varias. Eso no va a resistir una revisión del Tribunal Constitucional, pero va a generar muchísima inestabilidad. Hay que hacer el estimado, pero hay
grosso modo hay dos propuestas, ¿no? Una que le permite retirar hasta 4.000 y pico soles, me parece, a los afiliados, y la otra que le permite retirar el total de sus fondos, ¿no? Sí. Son, si recuerdo bien el número, como 4 millones de afiliados o algo por el estilo en el sistema nacional. Se habla de 6.000 millones de soles, más o menos, como digamos que lo que le costaría, ¿no? No, pero ese es el retiro el retiro por una vez, ¿de acuerdo? Es brutal. O sea, ese es el doble de lo que cuesta, o casi 3 veces lo que te cuesta todo el Programa Nacional de Alimentación Escolar, por ejemplo. Es más de 10, 12 veces lo que te cuesta el Programa Nacional de Becas, más allá de que no tenga prerrogativa de gasto el Congreso, ¿ok? Entonces estamos hablando, yo creo que ya se perdió cualquier tipo de perspectiva, más allá de si es constitucional o no, de cuál es la capacidad del fisco, ¿no? Antes las iniciativas eran de decenas, centenas de millones de soles, ahora son de los miles de millones, y no interesa, ¿no? Entonces, yo creo que acá el Congreso haría bien en, digamos, retrotraer esa propuesta y esperar que se haya esta discusión de la reforma de pensiones más integral, que tampoco hay necesariamente condiciones, Mónica, porque el Congreso ha tenido, en general, no es la primera vez, todas estas posiciones que generan distorsiones en el sistema de pensiones, sea el privado, ahora el público, en general, ¿no? Ha habido antes en otros regímenes para simplemente extender beneficios en un país en que la gran mayoría no tiene una pensión. Entonces, es solo una muestra más de que están, como dices, legislando para la tribuna, ¿no? Es un poco lo del discurso del presidente. Legislando para la tribuna con plata ajena, porque en realidad sí, claro, ese es el problema. Tenemos que hacer, Fernando, yo sé que tienes varias preguntas para el exministro, te pido por favor, y también al exministro, un poquito de paciencia, tenemos que ir a una pausa, ya regresamos. Son las 8:53, estamos entrevistando al exministro de Economía y Finanzas, a Alonso Segura. Señor Segura, buenos días. Buenos días, Fernando. Fue uno de los primeros economistas que alertó sobre la necesidad de que se tomaran medidas epidemiológicas en el contexto de un plan económico de mediano plazo para que la reanudación de las actividades económicas pudiese fluir de la manera más rápida posible. ¿Qué es lo que le parece a usted que se puede hacer mejor ahora en relación a los planes con los que contamos actualmente? Sí, gracias por la pregunta, Fernando. Bueno, yo creo que por el lado de salud pública, primero salud pública y economía tienen que conversar, ¿de acuerdo? Se pasó de una situación en la cual se subordinó absolutamente la conducción de actividades económicas sin ningún plazo definido, a una estrategia unidireccional de salud, es decir, cuarentena generalizada, aunque sabían que no iba a resistir el sector informal, que se extendía, y ahora hemos pasado al otro lado, en el cual básicamente se acelera todo en la apertura, haya o no haya condiciones, ¿de acuerdo? Y no es que esté en desacuerdo que se reabra, porque ninguna economía resiste más de 100 días parada, ¿de acuerdo? Pero entonces tienen que conversar, eso es lo primero, y no están conversando las políticas económicas con las políticas de salud. Lo segundo, entrando más específicamente en la salud, la pregunta que haría es, parece que ya llegaron finalmente pruebas moleculares, es la pregunta, ¿cuál va a ser la estrategia de testeo con esas? 2, las rápidas, que tenían mucho falso negativo, ahora van a tener mucho falso positivo también. ¿Cuál va a ser la estrategia de testeo? El seguimiento de contactos, trazabilidad, o como queramos llamarle, es prácticamente inexistente en el Perú. ¿Qué van a hacer por ese lado? Y escuchaba por ejemplo, en la pausa, la propaganda de uso de mascarillas. En realidad la pregunta es, ¿por qué el Estado peruano no se ha preparado, sino que se prepare repartir mascarillas? Es muy barato, de la calidad correspondiente a la industria textil, le pueden mandar a hacer millones de mascarillas al mes y repartirlas a la población, y campañas de uso adecuado de mascarillas, no decirle, usa tu mascarilla, usa tu mascarilla. La población usa mascarillas que muy probablemente en muchos casos no sirven. Entonces ese es otro punto. Entonces son varias etapas. Control de focos. Mercados empezó en la semana 9 recién. ¿Qué se ha hecho con transporte público? Ahí es un gran foco de contagio, y la apertura debió venir amarrada a cómo
controlamos la densidad en uso de transporte. Ha debido venir con horarios escalonados, con días escalonados por actividades, no sé, trabajar alguna medida que permita reducir pues los contactos y la densidad en estos focos. Entonces, en todos estos puntos no hay política o todo es muy difuso. Es casi que ahora sálvese quien pueda, ¿no? Y Fernando, no sabemos en qué etapa estamos de la transmisión, pero ya estamos por encima de 550 fallecidos diarios, ya hace un buen tiempo, ¿no? Pareciera que ya comienza a curvar. ¿Fallecidos diarios? Son menos de 200 de hace una semana. Eso es lo que dice la data del COVID, los oficiales COVID. Bueno, es la que vale según la OMS, ¿no? El resto es como cuestionar el Producto Bruto Interno también u otras cifras. No es así, probablemente Fernando, todos son inexactos. No, porque es un registro oficial de fallecidos. El registro oficial de fallecidos en el Perú muestra que hay más de 550, casi 600 fallecidos en exceso diarios, y no los están explicando. Entonces tú no puedes simplemente decir, registro esto y no me fijo en lo que está ocurriendo. Y el nivel de subregistro de Perú es brutal. Todos los países subregistran, pero los estimados hay medios internacionales que ahora admiten que hay subregistro, señor Segura, pero claro, lo que no dicen es cuánto, y la proyección es que hay hasta el momento más de 25.000. Pero creo que Carlos tenía una pregunta final. Sí, claro. Entonces, pero digamos, no están conversando las políticas públicas con las políticas sanitarias con las políticas económicas, ¿no? Y eso expone a la población. Ese es el punto. Señor Segura, Mónica le hizo referencia a los proyectos del legislativo, y a la actuación de este poder en términos generales en cuanto a la viabilidad de las propuestas. Sin embargo, el día de ayer se ha aprobado interpelar a la ministra de Economía porque consideran ha hecho una gestión, diríamos, errónea, equivocada en esta pandemia. ¿Usted cree que se justifica una interpelación a la ministra de Economía, por más que una interpelación esté dentro del marco constitucional? Sí, no, yo creo que no es momento para eso, ¿no? Yo creo que cada quien puede tener su propio juicio sobre cuál ha sido la gestión en general del manejo de la pandemia y el manejo económico. Ahí están las cifras, cada quien puede tener sus conclusiones, sacar sus conclusiones, pero en línea con lo que me dijeron sobre las clínicas. De nuevo, ahora esto no abona a la solución de los problemas. El Ejecutivo internamente creo corresponde que haga sus propias evaluaciones de qué está funcionando y qué no, y verá y tendrá que decidir lo que crea que es mejor para el país, pero me parece que el Congreso no está actuando tampoco de la manera correcta. No voy a emitir opinión sobre gestión de la ministra, pero me parece que es un error, ¿no? Independientemente que no van a poder interpretarlo tampoco, ¿no? Entonces, nuevamente... Claro, no emite opinión porque estamos en lo que estamos, o no emite opinión por una cuestión, digamos, de economista. Porque no me parece correcto en este momento, y por eso es un tema de respeto a una persona que ha ocupado el cargo que ocupa el cargo que yo he ocupado. O sea, me parece que yo, en todo caso, siempre voy a pensarme sobre políticas, no sobre personas, ¿no? Simplemente cree que está a la altura del tamaño de la crisis, porque esta ha sido una de las peores calamidades. No, eso no me va a pronunciar. Me preocupan las cifras económicas mucho, sí, ahí están, las pueden ver. El propio Banco Central ha publicado cifras que el gobierno dijo que parecidas a las del Banco Mundial, que dijo que no iban a ocurrir, y el Banco Central se pronunció. El que no se pronuncia es el Ejecutivo hasta el momento, lo cual genera mucha incertidumbre. No tenemos una estrategia económica y no sabemos qué medidas van a adoptar ni en el corto ni en el mediano plazo realmente. Son simplemente anuncios dispersos. Pero de nuevo, creo que la vía no es propuestas de interpelación. Me parece que el camino es correcciones en términos de las políticas de salud por un lado, económicas por el otro, y que estén mejor, digamos, integradas, ¿no? Sí. Usted ha dicho que no conversa salud y economía, y en realidad el gran articulador de eso es el propio presidente de la República, porque de lo contrario deberían pues conversar mejor desde el punto de vista de una necesaria reactivación, pero ordenada reactivación económica, porque estamos en una situación muy compleja. Le agradecemos mucho al señor Alonso Segura por estar con nosotros, ministro de Economía y Finanzas. El tiempo vuela, son las 9 en punto, tenemos que ir a otra pausa. Estamos aquí en RPP, La Voz del Perú.